Seguimos con Directo al Punto con Luis Disla por Latinísima. Aquí hablamos todos. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Directo al Punto con Luis Disla. Estoy súper entusiasmado. Hoy me pidieron que diera un poco de información sobre la música como profesión. Me han preguntado, y esto es donde quiera que voy, oye, ¿se puede vivir de la música? Esa es la pregunta. ¿Se puede vivir de la música? Porque esto es una cosa general y esto también es mi punto de vista. Vivir de la música quiere decir poder sostenerte económicamente de lo que se llama música. La música tiene muchas ramas. Tú puedes ser un instrumentista, que tocas un instrumento. Es un poco difícil hoy vivir de eso. También puede ser un arreglista, puede ser un productor, puede ser un director musical. Y la rama donde casi todo el mundo se agarra para poder vivir económicamente de lo que se llama la música es la educación. La educación es lo que te va a dar algo con garantía de que vas a poder tener una economía más segura. Claro, el sueño de casi todos los músicos es poder vivir de, si eres un arreglista o un productor, vivir de eso. Si eres un instrumentista, poder vivir y tocar con los grupos que utilizan tu instrumento. Yo diría que el problema especialmente más en la música latina que en otro tipo de música que yo he trabajado. Yo trabajo en otros mercados, claro, reparten la parte económica un poco mejor. La mayoría de los líderes latinos, especialmente en nuestros ambientes tropicales y eso, la forma que yo lo veo, ellos tratan de cubrir 12 personas o 14, lo que sea, el tipo de músicos, con un tercio del presupuesto. Y claro, quedará 2/3 del presupuesto para ellos o las personas que manejan su carrera. Y ahí está el problema. El problema estaría que si ese punto se viera un poco más balanceado, esa es la palabra, el músico sí pudiera vivir de ese tipo, de ese campo, de esa parte del campo. Claro, estamos hablando de un grupo que tocaran que sea 8 veces al mes, que ya hoy en día eso casi no existe. Yo cuando venía subiendo, yo llegué a la ciudad de Nueva York cuando tenía 20 años. Una época muy buena, una época donde se podía, pues yo digo que se podía tocar casi diario, si no diario, y a veces hasta 2 veces en un solo día. Yo mismo, a mí me gustaba todo tipo de música, que yo era niño, y empecé a tocar merengue, tocaba salsa, tocaba jazz un día, tocaba funk. Tenía un fijo los domingos en el Village, en un grupo que se llamaba The New York Soul Band, y ahí se tocaba música como de Tower Power, música de James Brown. No pagaba mucho, pero daba algo. Y después en la semana tocaba con los grupos de salsa, de merengue. Y estaba en varios grupos de Big Band, como el Jerry Khaled, los martes, todos los martes. Y siempre había algo. Claro, en esa época había mucho trabajo para el instrumentista. Y siempre había, aunque sea un viaje aquí, un viaje allá. Esto estamos hablando del principio de los 80 en Nueva York. Siempre había un viaje, un arreglo que te llamen, tú haces un arreglo. A veces te llevaban para una producción completa a ti. A lo mejor no había mucho dinero en la producción, pero suficiente para poder vivir de eso. Ya en los 90s me fue mucho mejor. Empecé a hacer más cosas como líder y llegué a tener varias cuentas con compañías disqueras. Cuando sacaban un proyecto nuevo, ellos le llaman de promoción, una gira de promoción. Yo tuve la suerte en ese tiempo de que tenía como 3 o 4 compañías disqueras que me daban el artista y yo hacía la gira de promoción. Yo muchas veces ni tocaba el saxofón, a veces solamente dirigía la orquesta y así le daba más comida a los que trabajaban conmigo. En los 90, como le dije, tenía más trabajo. Yo estaba haciendo mínimo en averaje 30 arreglos al año. Muy mucho, pero es bastante. Y normalmente la mayoría de las producciones que me entraban eran independientes y siempre había suficiente dinero. Y más también había viajes. En los 90 viajé bastante a toda Europa. Estaba hablando continuo. El mínimo una vez al mes había un viaje. Entre los viajes, los arreglos,
las producciones, los trabajos locales. En ese tiempo también, en los 90, ya yo tenía mi propio grupo de jazz. Yo tenía las compañías que me daban los grupos, como los cantantes, para yo poder hacer la gira con mi orquesta, pero también tenía mi grupo de jazz. También tenía a Rey Santos, el maestro Rey Santos, que fue mi mentor desde que tenía 24 años. Teníamos un big band, así que yo me mantenía bastante ocupado, gracias a Dios. En ese tiempo tenía un amigo que se llama Luis Mojica. Luis Mojica él tiene un doctorado en música, educación, y él corría muchas escuelas en varios condados. Y en ese tiempo, yo diría ya para 96, 97, 2 o 3 años, él me dio una escuela para yo participar y fuera el director musical del programa de música. Quiere decir que también ese era otro modo de yo también ingresar dinero a mi casa. En eso yo pasé en Nueva York 21 años, más o menos, 21 años, hasta que me mudé para acá. Pero la pregunta sigue siendo que a mí siempre, esto es una cosa en serio, me preguntan muchas veces, ¿se puede vivir de la música? Bueno, la música tiene muchas ramas, como digo. Hay personas que pueden vivir solamente enseñando, casi no tocan con ningún artista, no son muy conocidos, porque también eso es lo que la gente no entiende. Lo que te da más fama o más reconocimiento es cuando tú tocas con artistas establecidos. Claro, si tú quieres establecerte mejor, tienes que hacer proyectos para ti. Tienes que hacer proyectos para ti como líder, porque mientras tú sigas trabajando para otra persona, claro, muchas personas se sienten tranquilos y cómodos haciendo eso. Tu nombre va a tener ciertas restricciones. Solamente te van a conocer como el saxofonista de Mengano. No quiero mencionar nombre, de Mengano. Y muchas veces ese músico, trompetista, saxofonista, pianista, lo que sea, está mucho más preparado que la persona que le está trabajando. Pero ¿qué pasa? Que como no te van a dar promoción, solamente el artista va a tener esa promoción. Yo soy de los que siempre he creído que una cosa que también ha muerto mucho en el negocio de la música. Antes, cuando yo venía subiendo, presentaba a los músicos, hasta hablaban de quién había hecho la composición, hasta los arreglos. Aunque ustedes no lo crean, hoy en día nada de eso pasa. Ustedes escuchan las canciones y solamente saben que alguien la interpreta, no sabe quién hizo el arreglo, no sabe quién hizo la letra, quién la compuso. ¿Y qué pasa con eso? Que se pierde esa parte del campo de la música. Porque si usted no sabe quién hizo el arreglo, le gustó el arreglo, mucho del arreglo que alguien hizo, no importa que ese arreglo sea, casi todo el mundo quisiera buscar ese arreglista para que le hagan arreglos. Y eso se ha muerto mucho. Mucha gente no sabe ni quién escribió las canciones que a usted le gustan. La mayoría de las canciones que a usted le gustan, la mayoría no son del intérprete. La mayoría de los intérpretes, y no tiene nada contra ellos, no son compositores, y menos arreglistas, porque la mayoría no saben de música técnicamente. Pero usted sí disfruta de la música. Y eso es lo que yo quiero hablar un poco. Este programa de hoy va a ser de eso, de esos héroes que están atrás, que uno dice, wow, ¿quién fue Luis Ramírez? Que cuando yo llegué a Nueva York, todavía él estaba en vida. Tuve el placer de conocerlo y hablar mucho con él y hablar de estas mismas cosas, de que muchas personas, los músicos, sabemos quién era Luis. Pero Luis empezó a hacerse conocido ya cuando empezó a hacer cosas para él. Ya cuando estuvo en una portada con Tito Rodríguez, ya todo el mundo sabía la cara de Luis Ramírez. Después él fue como quien dice, el primer arreglista, productor casi de la Fania, fue Luis Ramírez, que mucha gente no le dan ese crédito. Y personas así. Y claro, empezó a hacer discos, hizo bastantes discos, especialmente cuando hizo lo de Rey de la Paz, que fue un hit. Eso fue tremendo, de Noche Caliente. Pero hablando otra vez del negocio de la música, hay tantas cosas que uno debe hacer. Si quieres vivir de la música, lo primero que te digo hoy en día es, si quieres vivir de ella, primero edúcate de una manera correcta. ¿Por qué? Tú dirías, oye, meterme en una universidad 4 años a aprender música. Sí, bueno, sí. Pero ese papel, ese título, te va a dar el permiso de poder enseñar en otras partes del mundo. Mientras yo vivía en Nueva York, a mí nunca me hizo falta, nunca, mi título de la escuela donde me gradué. Nunca me hizo falta. Nunca me hizo falta para nada. Todavía cuando yo trabajé con mi amigo Luis Mojica, que siempre le he agradecido mucho, no me hizo falta porque ya él me conocía. Pero ya cuando yo vine a la
La música aquí es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Yo diría que aquí un puñado de músicos pueden vivir de la música, estrictamente. Si eres arreglista, aquí no se hacen muchos arreglos. Y si tienes uno o dos clientes, eso va a ser un disco al año que vas a hacer. Pero la educación es lo que salva a muchos músicos. Hoy en día, la mayoría de los músicos establecidos, estoy hablando también, viven más de la educación que de tocar su instrumento, hacer arreglos, producciones. También eso ha cambiado mucho. Hoy en día cualquier persona se mete en su casa y hace su propio trabajo. No estoy diciendo que le quede bien o le quede mal, porque no me interesa hablar de eso. Cada uno tiene una perspectiva diferente de lo que queda bien y lo que queda mal. Y hoy en día el público para mí antes no fue muy buen educado y hoy en día está peor educado. Hoy en día lo primero que se va cuando hay un problema económico en cualquier sitio, provincia, estado, ciudad, es las artes. Especialmente la música es lo primero que se va. La importancia que se le da a esa parte de nuestra vida, yo siempre he creído que está mal balanceada. Porque casi nadie de ustedes que me están escuchando puede vivir sin la música. Yo sé que dirán, no, pero no es importante. No es importante mientras la tengas. El momento que no la tengas, te vas a dar cuenta lo importantísima que es. Y yo personalmente, desde que era un niño, he sido un adicto a la música. Es raro, bueno, es que no creo un día que pase que yo no escuche algo. Y estoy hablando, yo escucho mucho música desde música clásica hasta todo tipo de música, baladistas, música tropical de baile, música desde Argentina hasta Alemania. Yo soy muy curioso también y siempre, yo doy un curso en la escuela de historia más o menos musical del mundo entero y uno de los capítulos siempre que doy es la música folclórica de ese país. Y a mí mismo me asombra tanto tipo de música que hay y la mayoría de nosotros solamente hemos escuchado 2 o 3 géneros. Y hay tanto que escuchar. Es como tanto que ver, es lo mismo. Por eso me gusta mucho viajar. Casi siempre cuando yo voy a cualquier país del mundo, me meto y escucho la radio. Yo sé que hoy en día, donde quiera que uno va, escucha casi siempre lo mismo, que está hasta medio cómico, pero me gusta buscar la música folclórica de ese país. Otra cosa por la cual es bueno tener un título en la música, si lo vas a tener, porque también puedes hacer eso, puedes viajar a cualquier parte del mundo y enseñar en otra parte. Vamos a poner, si la cosa se pone mal aquí en Estados Unidos, yo estoy seguro que yo pudiera irme a otro país, especialmente de habla hispana, y puedo enseñar. Hoy en día, los instrumentos de brass, o sea, de viento, saxofones, trompetas, trombones, no están en la mayoría de las orquestas. Ahora, si yo fuera un músico, si yo fuera a volver atrás, y digo, lo que quiero es ganar dinero en la música, fuera bajista, porque todos los grupos necesitan un bajista. Estoy hablando en cuanto a generalmente. Claro, yo soy saxofonista, flautista y me encanta y nunca cambiaría eso. Pero lo que siempre me ha salvado a mí son los arreglos, las producciones. Si solamente viviera de tocar, fuera más un sub y baja que algo directo. Pero siempre, como pude siempre tener más sombreros que este, pude hacer un poco de arreglo, yo pude hacer una producción. Hay discos que yo ni toco, hay discos que si usted mira, hay discos que solamente hice el arreglo y lo dirigí. Hay discos que toco, sí. Hay discos que hago menos cosas, que solamente soy el productor. Quiere decir que solamente estoy ahí, porque es otra cosa que mucha gente no sabe lo que es la palabra productor. Es la persona, más o menos para mí, que observa que todo quede bien. Tú eres el encargado de todo. Tú eres no solamente eres el jefe, solamente eso. Es como un rompecabezas. Y tú eres el que está encargado del rompecabezas. Eso es un director. Por eso mis directores favoritos casi siempre han sido directores que son, los productores que son músicos. ¿Por qué? Porque el músico tiene otra visión a una persona que no sea música, que esté produciendo música. Para que no se extravíe lo que estoy diciendo. Si yo tengo 2 productores, uno es músico y uno no es músico, yo voy al músico.
porque estamos hablando de música. Pero hay muchos productores que no son músicos. Y está hablando de, o sea, en todo mercado, no estamos hablando del mercado latino, todo mercado. Y eso es otra cosa, como digo, si lo estudias bien, puedes tener una visión clara de lo que es ese tipo de trabajo. Pero la música, muchos campos. Hoy en día, yo estudié en Berklee College of Music allá en Boston. Y cuando yo estaba en la escuela solamente tenía un solo curso de negocio de música. Yo lo cogí por curioso que siempre fui. Pero hoy en día, en la escuela hay estudiantes que solo estudian el negocio de la música. No estudian música en sí. Si tú le preguntas qué tú tocas, a lo mejor tocan un poquito de teclado, o a lo mejor algunos ni tocan. Pero sí están en el negocio de la música. Igual que los ingenieros de sonido. Yo siempre he querido más a un ingeniero de sonido que sabe de música que uno que no sabe de música. Estamos hablando ya personalmente yo. Y yo siempre he creído que si una persona va a ser ingeniero de música, deberías aunque sea conocerte lo básico de la música. No que seas un Beethoven o un pianista del otro mundo, pero conocer cuando algo está bien, cuando algo está mal. Un poco de música, en serio. La música es tan amplia como profesión. Pues yo sé cuando muchas personas hablan de, yo quiero ser músico. Piensa en ese momento cuando tú estás tocando un instrumento. Yo empecé a tocar cuando tenía como 8 o 9 años con la trompeta. Fue el primer instrumento que toqué. Y cuando uno empieza, uno lo menos que está pensando es que vas a ganar dinero algún día o vivir de eso. Ya yo como a los 14 años me sentía lo cómodo suficiente para sentir que me gustaría vivir de esto, de lo que estaba haciendo en ese momento. Me acuerdo que en ese momento escogieron 6 estudiantes en la escuela para estudiar armonía y teoría musical. Si ese curso no me hubiera gustado, yo no hubiera sido músico. Porque eso son cosas que son más difíciles de lo que suenan. Aprender teoría musical, orquestación, todas esas cosas, es mucha dedicación. Si la persona no tiene ese amor, esa cosa que uno tiene por dentro, no vas a ser músico. No vas a ser músico, porque se cogen muchas horas de estudio. ¿Qué pasó? Que después esos 6 nos llevaron unos meses después en una guagua escolar, nunca se me olvida, y fuimos a Boston a ver Berklee College of Music. Ese tiempo yo tenía como 14, 15 años. Y desde el momento que entré a la escuela me sentí muy cómodo. Me gustó hasta, yo sentía como que olía a historia. Olía como que había pasado algo histórico aquí. Cuando me gradué de la high school, claro, yo había aplicado a 2 escuelas, Lowell University y Berklee College of Music. A mí me aceptaron en las 2. En Lowell University me aceptaron para ser arquitecto. Porque yo siempre de muchachón me gustaba eso. Y claro, mi familia, entonces mis padres estaban más contentos que yo fuera eso, a que fuera músico. Pero mis grandes padres, que mi padre especialmente, Dios lo tenga en la gloria, él me miró a los ojos y me dijo, yo quiero que tú seas lo que tú quieras ser, que tú seas feliz, porque lo más importante de esta vida, lo que todos siempre buscamos es ser feliz. Y yo le dije que sí, que yo quería ir a Berklee y me apoyó, mis padres me apoyaron 100%. Cuando termino los estudios, nunca se me olvida, el verano, eso fue como en mayo del 82, mi padre me dijo, una vez más, si quieres estudiar algo más, hazlo ahora que todavía estás en casa. Si quieres asegurar tu futuro económico, me habló como un hombre, mi futuro económico, quédate aquí, yo te dejo para que tú estudies un poco más y te ayudamos con los estudios. Yo le dije que no, que yo me quería ir para Nueva York ya a tocar y así fue, y así fue. Y ahí duré el tiempo que duré en Nueva York. Y nunca me arrepiento, creo que hasta este momento todo lo que hice allá fue, Berklee para mí fue bootcamp, como en el ejército, bootcamp, cuando te entrenan. Esos 4 años fueron 9 semestres de entreno y yo cogía lecciones privadas y todo eso. Pero ya cuando voy a Nueva York, para mí Nueva York fue la universidad. Ahí fue que me gradué de músico, porque ahí toqué con diferentes tipos de géneros. Ahí uno sabe lo que es tener que pagar tu renta de tocar o hacer un arreglo, de lo que es montarse en un tren lejísimo a ganarte en ese tiempo un dinero bastante bajito comparativamente, y establecerte en una urbe donde así como tú hay muchos músicos igual o mejor que tú.
Ahí es cuando viene eso también de la música, que la gente no entiende que la música no solamente es tu talento, también es la disciplina, la puntualidad. Si alguien te dice que llega a un cierto tiempo, la puntualidad como tu higiene, claro, siempre una persona, un músico debe ser, bueno, igual que cualquier otra persona, debería estar siempre representado, bien representado. Y esas son las cosas que te hacen que más tarde tu carrera pueda seguir a ser más larga. El tiempo que tengo aquí en la Florida, que ya tengo 22 años, tengo aquí, vine a otro ambiente que es totalmente diferente al que había en Nueva York. Aquí yo diría que el 90% de los músicos no viven de la música. Yo diría que en Nueva York era exactamente al revés. Casi todos los músicos, en otras palabras, si había un ensayo a la 1 de la tarde, los músicos iban. Aquí el que haga un ensayo a la 1 de la tarde no va a ir nadie. Va a ir a lo mejor un músico o dos músicos. Por eso las mismas horas de grabaciones en Nueva York, cuando yo estaba allá, no había hora. Un estudio podía empezar a las 10 de la mañana, podíamos hacer la sesión a las 2 de la tarde, no importa. Ensayos a cualquier hora. Aquí no, aquí normalmente se trata de acomodar a la hora del trabajo. Como digo, a la mayoría de los músicos, aquí se les hace más difícil vivir de la música. Quiere decir que los ensayos aquí la mayoría son de noche. Cuando yo me acuerdo, por ejemplo, Mario Bauzá, que tiene un Big Bang increíble y a mí siempre me ha gustado estar cerca de personas así para aprender. Los ensayos de él siempre fueron a la 1 de la tarde. ¿Por qué? No sé. Pero esa es la hora que a Mario siempre le gustaba enseñar, a la 1 de la tarde. Quiere decir que si alguien aquí tuviera que tocar con Mario, no iba a poder tocar nunca. La mayoría de las grabaciones allá también en Nueva York, en ese tiempo, en los 90, yo diría, se hacían de día. Casi nadie, o sea, habría de vez en cuando, habría una o dos y uno también en la madrugada, pero la mayoría se hacían de día. Quiere decir que a esa hora el que va a ir es uno que vive de eso. Porque si tienes que irte a trabajar, a hacer lo que sea, a taxiar, lo que sea, tienes otra cosa que va a interrumpirte con eso. Yo estoy muy feliz en ese sentido de que yo crecí y viví la época esta que he vivido. Me hubiera a veces gustado vivir un poquito antes. O sea, un poquito antes, 10, 15 años antes de haber nacido. Solamente porque la música era un poco más progresiva y se podía vivir de la música. El músico normalmente nunca ha sido buen negociante. Eso yo lo aprendí también con mis líderes. De cada uno de ellos yo aprendí algo, especialmente de los que me sentaban en su casa y me hablaban. Porque la mayoría nunca te van a hablar de negocio. La mayoría de los líderes no te van a hablar de negocio. Pero yo me acuerdo haberme sentado muchas veces con Mogo Santamaría en su casa. A él le gustaba los domingos invitarme a la casa y nos pasaron los dos. Le gustaba cocinarse su steak y los dos solos ahí y me hablaba de todo. No solamente de música, de negocios, de la vida, de los seres humanos, cómo se van a portar, de las cosas que me iban a pasar. Él ya me había dicho casi todo lo que iba a pasar. Me había dicho, en ese tiempo él tenía un manager llamado Jack Hook, que Jack Hook hubo un tiempo que le hizo la vida imposible, me estaba hablando de todas esas cosas, que cómo manejar el negocio si algún día tú tienes lo tuyo. Que es otra cosa que el músico, la mayoría, no sabe de negocio. Está pensando solamente en tocar y por eso la mayoría cuando llegan a cierta edad no tienen nada. No tienen nada y los retiros que te dan aquí a veces no te da para vivir. Por eso el que está joven, que viene y quiere una profesión en la música, como digo, lo primero es que hay muchas ramas, aprende las más que puedas. Si puedes tocar tu instrumento, bien, si puedes ser arreglista, bien, si puedes ser productor. Y la música es como la milicia. Cada cosa tiene su rango y tiene su pago. Un músico que va a grabar una trompeta no va a cobrar lo que va a cobrar el productor del disco. Un arreglista por un arreglo va a cobrar más que un músico que va a tocar por un tema. Y eso es lo que tú tienes que aprender. Apréndete el negocio. La persona que me esté escuchando, que le interese la música. Y a muchos curiosos, porque también en la música es una cosa que mucha gente habla de la música, pero la mayoría no saben lo que están hablando. En serio. Es cómico. Mi papá era de esas personas que cuando había ese tipo de conversación, le decía, no, en mi casa hay un solo músico, yo no hablo de eso, no conozco que si fulano paga más, no sé de eso. El músico en mi casa es Luis. Eso es lo que digo. Muchos músicos, la mayoría, como estaba diciendo anteriormente, cuando se meten en la música, como todos nosotros, es por el amor al arte, como decimos siempre. Pero el amor al arte, el problema con la música es que la música es un negocio.
Y si quieres vivir de tu negocio, tienes que aprenderte las reglas del negocio. Como todo, vas a tener buenos líderes, malos líderes. Yo sí he tenido gente, bueno, yo he tenido buenos líderes, personas que me han pagado increíblemente increíble. Por 20 minutos yo me acuerdo que yo toqué el Apollo Theater con Mongo y me pagó $300 en los 80. Ese tipo de cosas es cuando tú te das cuenta que sí, el dinero está ahí. Las cosas como te quieran cortar el bizcocho. Yo aprendí mucho de mucha de esa gente buena. Y yo aprendí negocios más de los líderes que eran buenos líderes como Bobby Valentín, que trabajé con él, me sentaba a escucharlo. Y lo que le diría es eso, aprende todas las ramas que puedas de la música. Bueno, ya con esta yo me despido de este episodio. Yo espero que haya sido algo interesante, especialmente para esos que les gusta hablar de la música y a lo mejor no saben nada. Nos vemos en la próxima. Luis Disla, directo al punto. Nos vemos.